Este módulo trata acerca del conocimiento, que es el tipo de conocimiento que nos ayuda a entender y reconocer los objetos de nuestro entorno. Este tipo de conocimiento se conoce como conocimiento conceptual, y además de reconocer objetos y eventos, nos permite hacer inferencias acerca de sus propiedades. Los conceptos han sido definidos a lo largo de la historia como la representación mental de una clase o un individuo, o como también el significado de los objetos, eventos e ideas abstractas. Los conceptos establecen reglas para poder determinar si se trata, si ese objeto cae o no dentro de este concepto. ¿Cómo todo esto se organiza en nuestra mente? Lo hace por medio de categorías, que es una manera de ordenar los conceptos y que incluye todos los ejemplos posibles para un concepto en particular. Los conceptos nos brindan reglas, como acabamos de mencionar, las cuales van a determinar en qué categorías se encuentran. La investigación se ha enfocado mucho en este proceso de categorización. Saber que un objeto o un evento forman parte de una categoría nos brinda muchísima información acerca del mismo objeto. Cada vez que ubicamos un objeto en una categoría, sucede como en el caso de esta imagen. Vemos que al tener un concepto o una categoría de gato, se describen múltiples características, como por ejemplo, que atrapa ratones, que es difícil de entrenar, que le gusta la leche y el pescado, y todo eso nos ayuda a categorizar al gato dentro de un concepto específico. Una vez que hemos asignado a un objeto una categoría, sabemos mucho más entonces acerca del mismo. ¿Cómo se ubican los objetos en las distintas categorías? ¿Cómo esto ocurre? Hay varios enfoques que tratan de responder esta pregunta. Y uno de los enfoques principales que se ha tratado pero ha sido ya rechazado es el enfoque de las definiciones, porque se ha visto que este enfoque no funciona para las categorías. Porque si decidimos que algo pertenece a una categoría mediante la determinación de si este objeto en particular cumple o no la definición, muchas veces podemos cometer errores. Las definiciones funcionan bien para algunas cosas, como en un ejemplo puntual, las figuras geométricas, porque podemos decir que un cuadrado tiene 4 lados, pero no funcionan de manera tan efectiva para elementos naturales, como por ejemplo un animal, un árbol, etc. El problema es que no todos los miembros de las categorías cotidianas comparten las mismas características. Veamos en este ejemplo. Según el diccionario, la definición de silla es un mueble que consiste en un asiento, patas, espaldar y brazos. Pero no todas las sillas cumplen con estas características, pero no dejan de ser sillas por esta razón. Veamos en las imágenes que se nos presentan. Tenemos diferentes tipos de sillas o asientos que en realidad tienen diferentes formas. No todas tienen brazos, la mayoría tiene espaldar, no todas tienen patas, como también nosotros podríamos utilizar una roca para tomar asiento, pero las definiciones, por lo tanto, limitan la comprensión de lo que es una silla, por lo tanto no está funcionando adecuadamente. Otro enfoque alternativo a este es el parecido familiar y se desarrolló para lidiar con el problema de las definiciones, ya que no siempre incluyen a todos los miembros de una misma categoría. La idea de que las cosas en una categoría específica se parecen una con otra de varias maneras es la esencia de este enfoque nuevo. Es decir, vamos a encontrar ciertas características similares, pero no necesariamente tienen que ser exactas para pertenecer a una misma categoría. Este enfoque permite cierta variación dentro de una misma categoría. La idea del parecido familiar ha llevado a los psicólogos a que propongan que la categorización está basada en la determinación de la similitud entre el objeto y una representación estándar. Y aquí entra un nuevo enfoque que se compara al prototipo. El enfoque del prototipo lo que hace es tratar de buscar el caso promedio. La membresía en una categoría está determinada por la comparación del objeto con un prototipo que determina la categoría. ¿Qué quiere decir esto? Que un prototipo es el miembro típico de la categoría, es el miembro promedio, el que primero se nos ocurre al momento de pensar en un objeto que pertenezca a esta categoría específica.
Veamos en este ejemplo, ¿cuál es un miembro típico de la categoría de ave? Aquí podemos observar que hay distintos tipos de pájaros, pero por lo general vamos a tender a escoger uno que tenga más de relación con nuestra experiencia para decir que este eh, pájaro en específico va a ser el prototipo. La tipicidad forma parte de esta concepción y puede ser una tipicidad alta o baja. Al referirnos a tipicidad alta, estamos hablando de un miembro de la categoría que se asemeja mucho al prototipo de la categoría, es decir, que tienen bastantes aspectos similares. En cambio, una tipicidad baja es un miembro que no se asemeja en casi ningún rasgo o característica. Aquí Roche desarrolló un experimento para poder comprender cómo las personas generaban la tipicidad de los objetos y les pidió que vayan enumerando o poniendo un valor numérico para la tipicidad que ellos consideran dentro de una categoría. Si ustedes se fijan en la primera línea, vamos a ver que hay distintos tipos de aves, pero el más típico de la categoría aves para ellos es el petirrojo. Después, en segundo lugar, tenemos al búho. En tercero, el pingüino, ya que a pesar de que sabemos que es un ave, no comparte las características típicas como el poder volar. Y por último, tenemos al murciélago, que a pesar de no ser un ave, sí comparte esta categoría del vuelo, pero vemos aquí que para una persona esta no sería una categoría típica. En el segundo ejemplo, en cambio, vemos acerca de una silla o un sofá, considerado como mueble. Ese sería como uno de los prototipos más típicos, ¿no es cierto? Después, si hablamos de un closet, vemos que ya se aleja un poco de ser un buen prototipo de esta categoría. Un espejo ya está en tercer lugar y un teléfono ya es una categoría, es un prototipo muy pobre para este tipo de categoría. Los objetos prototípicos tienen parecido familiar, y aquí Goldstein propone una demostración acerca del parecido familiar. En el experimento de Roche and Mervis se dieron instrucciones que establecían lo siguiente. Para cada objeto común de esta lista, busquen la mayor cantidad de características o atributos que usted pueda sentir que comparte. Como por ejemplo, las características de las bicicletas es tener dos ruedas, pedales, manubrio y que tú puedes montarla, que no utiliza gasolina y así podríamos seguir considerando más características. Démonos un minuto para pensar y si podemos describirlo, cuáles serían las características específicas de cada uno de estos ítems, describiendo una por una. ¿Ya lo tienen? Más o menos, todas estas distintas características que ustedes acaban de describir, lo que permiten hacer es ir categorizando y nos da una idea de qué tan típico es este elemento de la categoría general. Se puede hablar también de objetos prototípicos en altos y bajos parecido familiar. Cuando el ítem de una categoría tiene gran cantidad de solapamiento con las características de muchos otros ítems de esta categoría, se habla de un alto parecido familiar. Como en el ejemplo de los murciélagos y las aves, podríamos ver que un búho, a pesar de no ser el elemento más prototípico de un ave, sí comparte muchas más características con un petirrojo que con un murciélago. Y poco parecido familiar cuando el ítem de una categoría tiene poca cantidad de solapamiento con estas características. En este caso, volviendo al ejemplo del petirrojo y el murciélago, vemos que el petirrojo tiene ciertas características que le permiten ser considerada como un ave, pero el murciélago tendría un poco parecido familiar, ya que a pesar de que vuele, que es algo más, una característica más superficial, no comparte otras características de rasgos o de alimentación con las aves. Existe entonces una relación fuerte entre parecido familiar y tipicidad, en base a lo que hemos revisado. Smith y colaboradores realizaron un experimento para entender acerca de este tema y nos proponen enunciados acerca de objetos prototípicos que probablemente pueden ser verificados de manera más rápida. Entonces, ¿qué es lo que se les pidió hacer aquí? Se les daba una categoría, en este caso, frutas,
Y podemos ver que la técnica de la verificación de la oración estaba dada por determinar qué tan rápido la persona responde a preguntas acerca de la categoría de un objeto. Entonces, en el gráfico podemos ver los tiempos de reacción y el efecto prototípico. Vemos que cuando a una persona se le dice que reconozca un elemento más prototípico de fruta, como en este caso las manzanas, le toma mucho menos tiempo en dar la respuesta en comparación a que se le pregunte una fruta más extraña como podría ser granadilla, pomelo, etc. Este es un efecto de tipificado, que quiere decir que tenemos los seres humanos mayor habilidad para juzgar objetos prototípicos de manera más rápida o veloz. También vemos que los objetos prototípicos se mencionan primero, que van primero cuando hacemos una lista. Si es que a un sujeto se le pide que mencione objetos dentro de una categoría, por lo general va a mencionar primero estos. Entonces, si yo les digo fruta, la investigación nos ha demostrado que la mayor parte de la gente, una de las primeras frutas en las que piensa es la manzana. Es un poco extraño que la persona mencione una fruta como tuna o podría ser pera antes que la manzana. Otro factor es que los objetos prototípicos son más afectados por el priming. Para quienes no conozcan todavía qué es el priming, en español conocido como el fenómeno de primado, es cuando dos elementos se presentan juntos y este primer elemento causa después una respuesta específica en el sujeto. Entonces veamos el experimento de Roche para que esto quede más claro. Si ustedes se fijan, aquí tenemos en pares distintos tonos de color. En primer lugar, lo que se hizo era dos colores iguales que se quería saber cuáles dos colores eran buenos ejemplos para un tipo de categoría. Se les pidió a la persona que seleccione cuáles son los ejemplos de categoría para el verde. Y la persona en este caso, la respuesta que más escogieron fue la primera, que tenemos un tono de verde más estándar. A pesar de que la segunda respuesta, que son dos colores iguales, y forman parte del verde, son categorías que son un poco más pobres porque no es un color en el que pensamos primero si es verde, es un tono un poco más claro que no se encuentra tanto en el contexto. Y en cuanto al último, al C, vemos que son dos colores distintos que no pertenecen para nada a la categoría, por lo tanto ni siquiera se les considera como una respuesta. ¿Por qué esto es considerado como el priming? Porque normalmente nosotros en nuestra experiencia aprendemos los colores de una manera prototípica, es decir, el verde, el azul, el rojo, todos tienen un montón de gamas, pero por lo general, en base a lo que vemos en la naturaleza, consideramos a una de estas combinaciones como la más representativa de esa categoría. Por lo tanto, en este experimento podemos ver que por lo general las personas van a tender a escoger más la primera opción sin discriminar o pensar que la segunda opción no es verde. Claro que es verde, pero no va a ser la representatividad mayor en este caso, cuando la persona escuche el color verde. En resumen, este resumen que nos ofrece el libro de Goldstein, podemos ver que hay distintos fenómenos: el parecido familiar, la tipicidad, el nombramiento de las palabras y el prime. Les invito a que lo revisen para que tengamos más claro cada uno de estos fenómenos.